Hola, seguimos con la parte 2 de ¿Quién es Jesús? En este estudio sobre la divinidad. Como ustedes recordarán, nos preguntábamos ¿quién es Jesús? ¿Cuál es la relación que él tiene con Dios el Padre? ¿Cuál es la relación que existía entre ellos antes de la encarnación? Y como vimos en la presentación anterior, Jesús es el Hijo de Dios, aún antes de la encarnación. Veamos a continuación en esta presentación los otros versículos que nos quedan. Vamos entonces a el libro de Hebreos capítulo 1 y vamos a leer los primeros versículos. Dice a partir del versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y nos vamos a detener brevemente para comentar estos versículos. Ahí nos dice que Dios nos ha hablado en estos postreros días, en estos postreros tiempos, por el Hijo. Y es por el Hijo por quien hizo el universo. Es decir, es en su condición de Hijo de Dios bajo la cual Jesús hizo el universo. Dios es el Padre de Jesús y porque es Hijo, lo constituyó heredero de todo. Heredero es la condición propia de alguien que es hijo y que recibe todo de su Padre. Porque es Hijo, lo constituyó heredero de todo y todo es el universo. Dios hace por medio de su Hijo entonces el universo y lo hace su heredero. Le da todo al Hijo. Por eso Jesús, por herencia, es el Rey del universo. Ustedes recordarán que habíamos visto que Él había creado todo, todo fue creado por medio de Jesús y fue creado para Él. Y ahí es donde se revela en que es para Él su condición de Rey del universo. Todo fue creado por medio de Cristo y el Padre le dio todo por herencia. ¿Por qué por herencia entonces? Porque es Hijo. Y esto lo vemos claramente en el libro de Salmos, el capítulo 2. Y es un salmo que admite múltiples interpretaciones, pero que tiene claras connotaciones para el tiempo del fin. Leamos los primeros versículos para ver esto. Dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El libro de Apocalipsis presenta una escena similar, cuando las naciones enteras se unirán y beberán el vino de Babilonia, y borrachas de entendimiento se unirán contra Jehová y contra su ungido, es decir, contra Jehová y su Cristo. Se va a manifestar o se manifestará el anti-ungido, el anticristo, y anularán la ley de Dios buscando imponer una marca que será adoración a la imagen de la bestia, en contravención a la ley de Dios. Dice que se levantarán y consultarán unidos y buscarán romper las cuerdas de amor con las que Dios buscó atraerlos a sí mismo. Y ellos dirán paz y seguridad. Sin embargo, ¿cómo sigue diciendo el Salmo? Dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. ¿Y qué es lo que dice? ¿No? El 6 dice, Jehová dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El Padre les va a decir: ya hay un rey. Yo ya he puesto mi rey sobre Sión. Yo ya he puesto mi rey sobre mi santo monte. Y nosotros ya hemos visto quién es el rey. Es el Hijo de Dios, es Cristo Jesús. En el libro de Daniel y Apocalipsis se nos cuenta con detalle el cómo y el cuándo el Hijo del Hombre, el Cordero que fue inmolado, recibe el reino. Y ahora en los siguientes versículos del libro de Salmos capítulo 2 nos habla el Hijo y nos presenta las credenciales de su reinado y de su condición de rey. Ustedes recordarán que con Pilato, cuando se le preguntó si era rey, él contestó: para eso he nacido y he venido al mundo. Ahora declara nuevamente en su identidad la legitimidad de su reinado y lo que de su Padre hereda. Miren lo que dice Jesús: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Jesús dice, yo voy a publicar el decreto, yo voy a hacer conocida la ley, el derecho, la promulgación. Yo voy a hacer conocida la acción de Dios, yo voy a hacer conocido el derecho. Vean cómo lo describe el siguiente versículo en Ezequiel capítulo 21, versículo 26. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Aquí vemos exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y cuál es ese derecho, ese decreto, esa declaración? En que el Padre le ha dicho al Hijo, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y porque ha nacido para ser rey, el Padre le dice al Hijo, pídeme, yo te daré todo por heredad, pídeme y te daré las naciones por herencia. El Padre le dice al Hijo, te daré como posesión tuya los confines, los extremos de la tierra entera te la daré por heredad. Al Hijo. Esta es la promesa a la simiente de Abraham, es decir, a Cristo. Y el Hijo le dice, mi alegría está con los hijos de los hombres, con la parte habitable de la tierra. Entonces, como consecuencia de ese derecho natural hereditario de reinado, este es el mensaje para los reyes y los jueces de la tierra, en todo tiempo y lugar, pero especialmente para este tiempo y este lugar. A partir del versículo 10 nos dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Honrad al Hijo. ¿Por qué? Porque él es rey por herencia, por derecho de nacimiento. Y sigamos leyendo Hebreos capítulo 1 versículo 3, habiendo visto cómo Jesús recibe todo por herencia, por su condición de hijo, hizo todo y recibe todo en su condición de hijo de Dios. Y el versículo 3 nos sigue diciendo lo siguiente, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué hereda el Hijo nuevamente? Lo leímos ahí recién. No solamente hereda todas las cosas, es decir, el universo, sino que también hereda un nombre muy superior, un nombre superior a todo ángel. No solamente hereda la condición de rey, no solamente hereda todas las cosas, sino que hereda un nombre que es superior a todo ángel. ¿Qué nombre hereda? Obviamente el nombre del Padre. Hereda, es decir, recibe por su condición de hijo, un nombre que los ángeles no reciben porque ellos, es decir, los ángeles, no tienen la misma condición de hijo unigénito que Cristo. Por eso Cristo hereda nombre más excelente que ellos. ¿Por qué? Y ahora lo leemos en los versículos 5 al 6. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, ¿cuándo es que Hebreo dice que fue hecho superior a los ángeles? Una vez que efectuó la purificación de nuestros pecados. Habiendo realizado la purificación de nuestros pecados, fue hecho tan superior a los ángeles por las razones que se presentan, ¿no es cierto? Que se presentaron ahí a continuación. Y vamos a ver que las razones presentadas en primer lugar tienen que ver con quién es Jesús, con su identidad como Hijo de Dios. Las razones presentadas en segundo lugar tienen que ver con Cristo como Creador de todo. Y las razones presentadas en tercer lugar tienen que ver con la purificación de nuestros pecados. Ese grupo de tres razones principales cubren la mayoría de lo que queda del capítulo 1. Sin embargo, a nosotros nos interesa la primera parte, nos interesa
ahora en este momento desarrollar las primeras razones por las cuales Jesús es hecho tan superior a los ángeles. Y esto cubre los versículos 5 y 6, que presenta la razón por la cual Él fue hecho tan superior. Fue hecho tan superior a los ángeles porque a ningún ángel jamás se le dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jamás se le dijo eso a ningún ángel. Ahora veamos estos versículos 5 y 6 en más detalles. Vemos que tiene tres secciones claramente delineadas. Nos dice, en primer lugar, a partir del versículo 5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa es la primera sección. Luego, en segundo lugar, dice, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo, la segunda sección. Y hay una tercera sección que dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Vemos entonces que esta primera razón por la cual Cristo fue hecho tan superior a los ángeles contiene en sí mismo, en su primera razón, tres partes o tres elementos. Nos interesa en primer lugar, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Sabemos que esto es antes de la encarnación y que hace referencia al tiempo pasado anterior a toda creación, antes del principio, por varias razones. Quizás una de las primeras es porque cuando Jesús se encarnó, en Hebreos 2.9 nos dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. Es decir, cuando Él fue encarnado o se encarnó fue hecho menor. Sin embargo, en el 4 nosotros hemos visto que Cristo Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque nunca a ningún ángel jamás se le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces el Padre engendró al Hijo en la eternidad pasada, antes del principio, antes de que todas las cosas fueran creadas, y cuando lo engendró le dijo, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Luego el versículo dice, y otra vez yo seré a el Padre y él me será a mi Hijo. Cuando el versículo dice otra vez, esto quiere decir que es ahora por segunda vez, posteriormente, luego. Posteriormente, luego, el Padre anuncia de que Él le va a ser Padre y que Jesús le va a venir a ser Hijo. ¿Y cuándo es eso? Esto es cuando se anuncia el plan de salvación, cuando Jesús va a venir a ser Hijo de Dios en un nuevo sentido por la encarnación. Ustedes recordarán que se le dijo a Adán y a Eva, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Eso en Génesis 3:15. Ahí está anunciada la simiente de la mujer, la simiente que luego sería de Abraham, que es Cristo. Se anuncia que iba a haber un santo ser que sería llamado Hijo de Dios. La promesa de que Dios enviaría a su Hijo para salvar al mundo. La promesa del Evangelio, también predicada a Abraham cuando Dios le pidió que diera a su único Hijo amado. Entonces vemos que en la segunda instancia es cuando el Padre anuncia de que iba a venir a ser Hijo, de que Él iba a ser Padre, en un nuevo sentido. Y el versículo siguiente dice, y otra vez, y ahora es una tercera vez, es después de la primera y después de la segunda vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Y a quién introduce? Al primogénito en el mundo. Aquí sí tenemos, cuando Cristo es encarnado, se le dice a los ángeles, o se dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto lo leemos así, lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 12, que dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es así, en esta secuencia, como se nos presenta a Jesús como el Hijo unigénito del Padre, a quien el Padre, en heredad, le dio el universo, le heredó, le dio su propio nombre. ¿Por qué? Porque nunca a ninguno de los ángeles jamás le dijo, tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy. Ni tampoco a ninguno de ellos
Nunca le dijo, yo seré a él padre y él me será hijo, y tampoco a ninguno de ellos nunca Dios mandó que los ángeles lo adoren cuando introduce al primogénito, cuando lo introduce al mundo. ¿Y a quién introduce al mundo? Al primogénito, al hijo mayor, al heredero de todo, al único engendrado, al unigénito, al único que le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y el versículo de Hebreos, habiendo presentado las razones por las cuales fue hecho mucho más superior que los ángeles, siendo esta razón de que es el Hijo de Dios, pasa a continuación a establecer similar secuencia a la que vimos anteriormente, es decir, a presentar su reinado. Para eso nació el Hijo de Dios, para ser Rey de la creación. Y dice así, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás. Y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Como vemos, el Hijo de Dios para eso nació, para ser rey, para fundar la tierra y forjar con sus manos el cielo. Y aquí terminamos la presentación de este quinto versículo, el de Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al 6, en el cual se nos detalla la condición y la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, habíamos visto ahí mismo en Hebreos que Jesús hereda un nombre más excelente que los ángeles. ¿Y cuál es el nombre que hereda? Es un nombre que recibe por su condición de hijo, porque lo hereda. Y aquí vamos a entrar entonces en el sexto versículo que nos muestra su condición de hijo. Así nos dice Éxodo capítulo 23 respecto del hijo, dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. En él está mi nombre, dice Dios. Oye su voz de todo lo que yo dijere o te dijere, nos dice el versículo. Hay que oír la voz del Hijo de todo lo que el Padre le dice al Hijo que nos diga. La revelación de Cristo que Dios le dio para nosotros. Por eso Él es la palabra de Dios. Por eso es los pensamientos de Dios hechos audibles en la voz del Hijo de Dios. Y ahora todo esto, ¿por qué? Porque su nombre, el nombre del Padre, el nombre de Dios está en Él. El nombre del Padre está en el Hijo. ¿Y cuál es su nombre? Habíamos visto en una presentación anterior que el nombre era Yo soy el que soy. Yo soy, con una variedad de significados. Yo soy el que soy, yo soy el que fui, yo soy el que seré, yo soy el que vendré, yo soy el que vendré a ser. Descrito en el Nuevo Testamento como el Dios viviente, el que es, el que era y el que ha de venir. En el nombre mismo está la descripción de Él que tiene vida en sí mismo. Y ese es el nombre que hereda el Hijo, un nombre digno de su nacimiento. Y propiamente dicho entonces vemos cómo le cabe al Hijo el mismo nombre en el siguiente versículo. Y este es el versículo que presentamos como sexta razón o sexto punto por el cual creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Dice Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida eterna, vida original no derivada en sí mismo. Así también le ha dado al Hijo el tener la misma vida. ¿Recuerdan cómo había dicho el Padre? Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí vemos lo mismo. El Padre le da al Hijo tener su misma vida propia, inherente, eterna, original, no derivada. Y porque tiene esa vida en sí mismo, Él puede decir lo que decía en el versículo anterior. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es esa vida recibida del Padre lo que le permite dar vida.
Y por eso Él dice en Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Primera de Juan 5:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vemos cómo Jesús en sí mismo viene a ser vida eterna para aquellos que le siguen y creen en Él. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la vida, porque así el Padre le ha dado, porque Él recibió mandamiento de su Padre para que le dé vida eterna a todos los que en Él creen, porque el Padre le dio que tenga vida en sí mismo. El Hijo recibe la misma vida que el Padre tiene, no otra, sino la misma vida que es la vida propia del Padre, una vida en sí mismo. Así no es el hombre, que necesita, por ejemplo, de alimento para vivir. Y pasemos entonces al siguiente versículo, al versículo número 7, con el cual vamos a ver la condición de Jesús, de hijo de Dios. En las Escrituras nosotros encontramos de que a Cristo se lo identifica como la sabiduría de Dios, y quizás lo primero que vamos a hacer es establecer ese punto con claridad. En 1 Corintios capítulo 1, el versículo 23, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, pero nosotros, y acá está haciendo referencia a Pablo y a los que creían como Pablo creía, es decir, a la iglesia primitiva, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, y esto es lo que predicaban ellos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, la predicación del Antiguo Testamento, la predicación de la iglesia primitiva, era la predicación de Cristo, poder de Dios, y de Cristo, sabiduría de Dios. Y luego seguimos leyendo en el versículo 30 del mismo capítulo que nos dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vemos entonces que el apóstol Pablo identifica a Jesús como la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios, Jesús es el poder de Dios, Jesús fue hecho por Dios para nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Tenemos alguna otra identificación en las Escrituras que nos presente a Jesús como la sabiduría? Porque como dijo José, si lo encontramos dos veces en las Escrituras, lo que es parte de Dios es cosa segura, es cosa firme. Y sí, encontramos, ya citamos dos versículos, encontramos una tercera referencia, que en realidad son dos versículos que están en dos lugares diferentes, que uno explica el otro, ¿no? En Lucas 11:49 nos dice así, y esto es Jesús hablándole a la dirigencia de Israel, le dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, etc. Entonces vemos en este versículo que
Es la sabiduría de Dios la que dice, yo les enviaré profetas y apóstoles, ¿sí? En ese mismísimo discurso Jesús dice en Mateo capítulo 23, a partir del versículo 34, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Aquí vemos cómo Jesús en ese discurso, él dice, he aquí yo os envío profetas sabios y escribas. He aquí la sabiduría dice, les enviaré profetas y apóstoles. Si nosotros juntamos estos dos versículos siendo el mismo discurso, vemos que Jesús dice, he aquí yo, la sabiduría de Dios, les envío profetas, les envío apóstoles, les envío sabios, les envío escribas. Vemos entonces cómo Jesús, en el discurso a los fariseos o en la apelación a los fariseos poco antes de su crucifixión, él se identifica a sí mismo como la sabiduría de Dios. Nosotros cuando leemos el libro de Proverbios, especialmente los primeros 10 capítulos, nos damos cuenta el lugar prominente que ocupa la sabiduría en ese principio del libro de Proverbios. Y allí mismo en el capítulo 1, en el versículo 20, nos dice que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y ahora habla, ¿no? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Vemos que claramente en el libro de Proverbios la sabiduría tiene características personales, tiene las características propias de una persona. Habla, clama, calla, eh, hace saber sus palabras, tiene espíritu, envía su espíritu. Todas características propias de una persona. Y si nosotros interpretamos ese versículo con otro versículo, vamos a ver cómo eso Jesús lo cumple. En el libro de Juan, capítulo 7:37, nos dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Vemos entonces, cerrando estos dos versículos, que la sabiduría clama por las calles, en las plazas, en los lugares de reunión. Eso lo vemos en la vida de Jesús. Clama, apela a escuchar la reprensión por él dada. Invita a que recibamos sus palabras, a que escuchemos su voz, a que conozcamos sus palabras, que Él enviará o derramará su espíritu sobre nosotros. Y vemos eso cumplido cuando en el gran día de la fiesta del, de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se para en el lugar de reunión y apela a que crean en Él, a que vayan a Él, a que beban de Él aguas vivas. Y vamos ahora al versículo que nos interesa, que es el que se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 8, a partir del versículo 22 en adelante. Y vamos a leer los versículos y después vamos a comentarlos brevemente. Dice, Jehová me poseí en el principio ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas. Antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Ni había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo.
Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y aquí terminamos con la lectura de estos versículos. ¿Quién es el que clama? ¿Quién es el que habla aquí? Si nosotros vamos al versículo 1, dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? El que está hablando es la sabiduría, es Jesús el que clama y habla en este capítulo. Dice, Jehová poseía a la sabiduría en el principio, Jehová poseía a Jesús en el principio. Jesús estaba en Jehová en el principio. Esto es antes de sus obras, ya de antiguo. Dice que la sabiduría, Jesús tuvo eternamente el principado. ¿Qué es el principado? Es algo que es propio del príncipe, es el heredero del rey, es el que va a ser rey. La sabiduría eternamente, antes de que la tierra fuera, tuvo o tenía el principado. Y nos dice que antes de que los abismos fueran, ella fue engendrada. La sabiduría o Jesús, antes del principio, antes de las obras de Jehová, fue engendrado. Eternamente tuvo el principado, es decir, desde siempre, desde el principio, y fue engendrada. Noten ustedes que tener eternamente el principado y haber sido engendrado no son dos conceptos contradictorios entre sí. Noten ustedes eso. Y esto tiene que ver con cómo se define la palabra eternidad. Cuidado con cómo definimos la palabra eternidad. Nosotros hemos de recibir vida eterna y eso no significa que recibiremos una vida sin principio para el pasado, ¿no? Y el versículo nos sigue diciendo, antes de las fuentes de muchas aguas, antes de los montes, antes de que existiera todo lo creado, Jesús ya había sido engendrado. Ni había aún formado la tierra cuando Jesús estaba con el Padre haciéndolo todo. Cuando ponía los fundamentos de la tierra, allí estaba con el Padre. Ustedes recordarán lo que dice Proverbios 34, ¿no? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Con el Padre, con Jehová, estaba el Hijo, estaba la sabiduría, estaba ordenándolo todo. Estar en su presencia era hacer la delicia del Hijo. El Hijo tenía solaz todo el tiempo, y sin embargo el hombre pecó. Y allí Jesús intercede ante el Padre por los hijos de los hombres y dice, me regocijo en la parte habitable de la tierra, mis delicias son con los hijos de los hombres, allí está mi alegría. Y el capítulo termina con una apelación a que escuchemos la voz de Jesús, a que escuchemos su reprensión, a que, a que prestemos atención a su consejo. Y básicamente nos dice que el que haya a Jesús, el que haya la sabiduría, hallará la vida. El que peca contra él aborrece o defrauda su alma y los que le aborrecen aman la muerte. Y es aquí como en este versículo tenemos eh, la siguiente evidencia respecto de cómo fue el principio y cómo fue antes del principio, de cómo Jesús, la sabiduría de Dios, antes de que fuera cualquier obra hecha, fue engendrado por el Padre. Ahí, en ese día, cuando fue engendrada, el Padre le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y después, el Padre y el Hijo juntos crearon toda la creación. El Padre creó todo el universo por medio de su Hijo y lo hizo para su Hijo. ¿Sí? Y pasemos al siguiente versículo, al último versículo que vamos a ver en esta parte, en esta serie, que nos muestra de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, que siempre fue el Hijo de Dios desde la eternidad, de que fue engendrado por el Padre. Y para ello vamos al libro de Juan, capítulo 3, el versículo 16.
Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quizás alguno podría decir, bueno, pero este versículo ya lo vimos. Y es verdad, porque habíamos visto que el que dio era a su Hijo y que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo monogenés. Em, Sin embargo, el énfasis que queremos hacer ahora en este versículo es en la razón dada. Y aquí creería está el argumento más grande presentado alguna vez respecto de la identidad del Verbo, de quién es Jesús. ¿En dónde está el argumento? O en dónde está, digamos, la argumentación más grande presentada. Está en las razones, en la argumentación utilizada por Dios. Está en la razón que Dios nos da. ¿Y qué nos dice este versículo? Dice que Dios al mundo, pero ¿cómo lo amó? ¿Cómo Dios amó al mundo? ¿En qué medida? Dice que lo amó de tal manera, de una manera tan grande que hizo algo. ¿Y de qué manera amó Dios al mundo? Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo. ¿A quién envió? A su Hijo. De tal manera amó al mundo que envió a su Hijo. ¿Cómo no habría de ser hijo? ¿Cómo es posible de que no pueda ser hijo de Dios si justamente la razón que las Escrituras nos dan es de que el amor de Dios es tan grande que da a su Hijo? Es imposible que Dios no tenga un hijo. El versículo nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No dio a otro, no se dio a sí mismo, dio a su Hijo, se dio a sí mismo en la persona de su Hijo. ¿Ven ustedes cómo Dios nos quiere mostrar su amor tan grande y para ello envía a nadie menos y a nadie más que a su Hijo? Fíjense cómo los siguientes versículos nos confirman este concepto. El primero lo encontramos en el libro de Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 9, que nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué se mostró? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En Romanos 8:32 leemos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y en Juan 5:18 nos dice que los judíos procuraban matar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Habiendo visto estos versículos, ¿llegamos a ver el Evangelio? ¿Llegamos a ver las buenas nuevas? ¿Llegamos a identificar cuáles son las buenas nuevas? ¿Llegamos a ver el amor que Dios nos quiere mostrar? Habíamos visto con anterioridad que el nombre de Dios, el nombre del Padre y por consiguientemente también del nombre del Hijo era yo soy el que soy, el que vive, el que tiene vida en sí mismo. Yo soy el que soy, Dios es lo que es. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Y aquí vemos la segunda característica propia de Dios revelada, mostrada. ¿En qué? En que dio a su Hijo. En esto se mostró el amor, en que dio a su Hijo. En esto consiste el amor, en que envió a su Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo. De tal manera amó que dio a su Hijo. Dios no miente y no puede ser nada menos que eso mismo que Él dice que hace por nosotros. En esto se mostró el amor. ¿En qué se mostró el amor? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Esa es la identidad del Verbo, del Mesías, de Cristo. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? En que nos amó a nosotros primero, habiéndonos nosotros hechos sus enemigos, o su enemigo, y envió a su Hijo. Perder de vista la identidad del Hijo de Dios aquí es perder de vista el amor del Dios que lo envió. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios, porque conocemos que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Así podemos conocer que podemos ser hechos hijos de Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó
a su Hijo, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por eso Jesús dice que Dios era su propio Padre. Esto, decir que Dios era su propio Padre, es hacerse igual a Dios. Por eso lo querían apedrear, porque se hacía divino, porque se hacía hijo de Dios en su divinidad. ¿Se llega a ver? Jehová, el que tiene vida en sí mismo, Padre y un Hijo igual a su Padre, igual a Dios. Por eso dice que no escatimó ni a su propio Hijo. Jesús le era su Hijo propio, Jesús era el ágape de Dios, el Hijo de su propia naturaleza, de su propio ser, que lleva su propio nombre, que hereda todas las cosas de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. En esto se mostró el amor de Dios, en que envió a su Hijo. En esto consiste el amor, en que envió a su Hijo, no escatimó ni a su propio Hijo. Concluyamos entonces con la sección correspondiente a la identidad de Jesús y a quién es Él. Vimos que Jesús le dijo a Pilato: yo para eso, es decir, para ser rey, he nacido y he venido al mundo. A sus discípulos les dijo: yo he salido y he venido de Dios. Yo he salido del costado de Dios, salí del costado de Dios. Y al Padre en oración le dijo: salí del costado de ti. Y Dios ilustra su eterno poder y divinidad para que todos crean cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. A imagen y semejanza de Dios y de quien, con quien Dios estaba hablando. ¿Quién puso los fundamentos de la tierra? ¿Conocés su nombre y el nombre de su Hijo? Dios creó todas las cosas por el Hijo. Y el hombre, Adán y Eva, fueron creados a la imagen y semejanza de Dios y su Hijo. Una ilustración viva. Pero el hombre pecó, y Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Hijo no fue dado. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dios envió al heredero, Dios envió a su Hijo que es unigénito, único nacido, único engendrado. Porque no hay otro Hijo igual, engendrado al cual Dios le haya dicho jamás: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ni siquiera al ángel más encumbrado. Por eso Él fue hecho tan superior a ellos, porque el Padre le dio que tuviera vida en sí mismo, vida propia, original, eterna, vida en sí mismo, vida no derivada. Y no solamente la vida, sino el nombre, no solamente el nombre, pero la vida misma de Dios. Vida de Dios, sabiduría de Dios, que eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de sus obras, ya de antiguo, eternamente tuvo el principado, antes de sus obras Jehová lo poseía. Antes de cualquier obra, la sabiduría de Dios, Cristo fue engendrado. Luego vino el principio de las obras, el principio de la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, es decir, por el Verbo de Dios, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios creó todas las cosas, el universo, todas las potestades, todos los dominios por medio de Cristo y para Cristo. Pero Adán y Eva pecaron, y Dios amó de tal manera, pero de una manera tan grande al mundo, que envió a su Hijo. Esto es amor, en que dio a su Hijo. Si no es su Hijo, no es tan grande amor. No escatimó ni a su propio Hijo, el Hijo propio de Él, del Padre Dios. Por eso leemos y encontramos confirmación de esta maravillosa verdad del ágape de nuestro Padre Celestial, que nos amó con un amor tan infinito que, siendo aún pecadores, envió a su ágape, envió a su Hijo, y encontramos confirmación en tantos otros versículos de esta maravillosa verdad, de esta verdad que trae descanso, reposo al alma. Porque leemos, por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, el versículo 2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sus salidas, su origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Y nos dice en 2 de Juan, versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Nos dice en verdad, Hijo del Padre en verdad, no en metáfora, no en ilustración, no en figura,
Hijo de Dios el Padre, en verdad y en amor. Y entendemos más aún la duda que Satanás siempre quiso implantar desde el principio. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 4, el versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, pide un pedido que la palabra de Dios puede hacer, un pedido que solo la palabra de Dios puede hacer, la palabra del hombre no puede hacer. Un pedido que revelaba su identidad divina. En su divinidad Jesús era hijo de Dios, que podía hacer que las piedras se transformen en pan, por su palabra. Si eres hijo, hacelo, demostralo, como si la palabra de su Padre recién pronunciada no fuera suficiente. En Mateo capítulo 26, el versículo 63 nos dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Esa es la pregunta del sumo sacerdote. ¿Entendemos por qué crucificaron a Jesús? En Mateo 27 le dicen, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, es decir, diciéndole eso, también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, sálvate, le decían, baja de la cruz. Si eres hijo de Dios, desciende. Llegamos a ver la razón por la cual crucificaron a Jesús, llegamos a ver el conflicto que hubo en toda la vida de Jesús, relacionado directamente con su identidad. Deberíamos elegir creerle al Padre en todo lo que nos dice. Así no le hacemos mentiroso. Él nos dice esto. En Mateo 3:17 dice que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. En Mateo 17:5 nos dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Este es mi Hijo amado. En 2 de Pedro 1:17 nos dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos a esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Este es mi Hijo amado. Es firme, ¿no es cierto? 2 veces lo dijo. Y el Padre siguió y seguirá revelando esta verdad. Leemos en Mateo capítulo 16, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es el Padre el que revela la verdad, esa verdad. Y Juan nos dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era la gloria del unigénito del Padre, ¿no? Y al final ese amor ágape revelado hizo que Juan decidiera escribir. ¿Por qué?
porque en Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué escribió lo que leímos de él? ¿Para qué Juan escribió el libro de Juan? Para que creamos que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios. ¿Se acuerdan de Salmos 2? Es el Hijo, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo de que Jesús es el Hijo de Dios tengamos vida en su nombre, tengamos vida en que Jehová salva. ¿Y cómo se efectúa eso? ¿Cómo sucede esto? En 1 de Juan 4:15 nos dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. En 1 de Juan 5:4 nos dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, nos dice al que venciere, y hay un montón de promesas, una para cada iglesia. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? El que vence al mundo, el que va a recibir las promesas hechas a las 7 iglesias, es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En 1 de Juan capítulo 5 del versículo 10 en adelante nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, lo que Dios dijo, ¿no? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, en el Hijo de Él. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en 1 de Juan capítulo 1, el versículo 3 nos dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es mi deseo que nuestra comunión verdaderamente sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén.